Un buen estratega militar norteamericano dijo cierta vez que tan importante como reconocer al enemigo es, para ir a una guerra, la necesidad de identificar a los amigos. Y lo dijo cuando Estados Unidos sabía que estaba perdiendo la guerra en el Vietnam, donde el ejército norteamericano tenía centenares de pérdidas de vidas humanas cada día. En el combate a la delincuencia criminal solo se cumple la primera premisa. Y no del todo, porque las agrupaciones criminales cuentan con una vastedad de recursos económicos que perciben de sus actividades delictivas, pero además cuentan con apoyos difusos de algunos líderes políticos que teóricamente dicen defender la democracia y estar del lado de la ley, pero que al mismo tiempo juegan varias barajas en un tablero de difícil credibilidad con el que favorecen a la inercia de la delincuencia para que ésta, en lugar de ser alcanzados por el brazo de la ley, gocen de una impunidad frente a las autoridades. Al acusar Salvador Narrala al gobierno de Hernández Alvarado de ser el responsable de las matanzas para poder invocar más ayuda internacional, externa una opinión que según su criterio es válida para permear a un gobierno a que acepte sus peticiones y sus condiciones políticas. Esta acusación de Narrala, que además de temerario obedece a una mala conciencia, es un grave error de su parte que puede llevarlo a un aparatoso fracaso a él y a todo su partido, porque se puede jugar con el pastel, pero menos con la fiesta. Estratégicamente tan equivocado está Narrala como Zelaya. Ambos piden que las autoridades dejen el campo libre a las organizaciones delictivas, diciendo que los militares se replieguen a sus cuarteles, con lo cual las pandillas tendrían acceso fácil a todos los sectores de la nación, porque la policía sola no estaría en capacidad de enfrentar a todos estos grupos. Recordaba a la rectora Julieta Castellanos que Zelaya fue uno de los gobernantes que más usaba a los militares en las calles, pero como al final no lo respaldaron en su proyecto para perpetuarse en el poder, entonces ahora Zelaya ve diablo de zacate en todos los militares y se desgalía pidiendo su retorno a los cuarteles. Estos son momentos cruciales en que las autoridades no deben titubear porque la nación entera lo que exige es determinación del gobierno en la lucha contra el crimen organizado. Es decir, una actitud resuelta donde no pesen los costos políticos, porque enfrentar situaciones de esta naturaleza contrae innegablemente la crítica de la oposición, que juega siempre a lo suyo, a sacar ganancia de los pasos que da el gobierno, y por lo que dice Juan Orlando Hernández, podemos colegir que sueña con restablecer la antigua tranquilidad perdida en el territorio nacional. Entonces, para el gobierno no es tarea fácil definir a los aliados en la lucha contra las organizaciones criminales, por lo menos no los tiene entre los sectores políticos de la oposición, porque hay algunos que juegan a acabar con el gobierno, aunque ello conlleve al mismo tiempo acabar con Honduras, que eso significaría perder la guerra contra el crimen organizado. El caso de Salvador Narrala y de Zelaya no solo se manifiestan como adversarios del gobierno, sino que peligrosamente proclives a favorecer con sus declaraciones a los grupos del crimen organizado. Líderes políticos de esta catadura que no tienen compromiso con Honduras ofrecen poca confianza, porque si con sus declaraciones, en lugar de incomodar al gobierno, a lo que contribuyen es a inyectar un apoyo indirecto a las organizaciones delictivas que tienen en jaque a la sociedad, en ellos tenemos a un grupo político rebelde al que no le interesa la suerte que pueda correr nuestro país frente al avance de los delincuentes. Articular una oposición con declaraciones que directamente favorecen a los grupos del crimen organizado es una potencial traición contra el país, contra los ciudadanos, y frente a lo cual no hay otra forma de entender esa infortunada actitud que no sea el deseo de estar contra el buen destino de Honduras. Todo líder político que se precie ser un buen hondureño está en la obligación moral de acuerpar, aunque sea simbólicamente, la lucha que libran las autoridades contra el crimen organizado, porque al hacerlo se trata de su propia supervivencia y porque si no se les enfrenta con decisión, las organizaciones delictivas van a seguir avanzando en lo que pareciera ser una guerra declarada contra la sociedad. La política en términos generales exige decisión y compromiso con Honduras, y la única respuesta a una situación como la que vivimos es sacrificio y entrega. Ahora, si para políticos como Narrala y Zelaya la cuestión solo es tener réditos a su favor, a cuenta de que el gobierno se rinda ante el avance de la ola criminal, entonces ya sabemos qué clase de amalgama pretende llegar al poder y para qué. Así son las cosas, y así se las hemos contado hoy lunes 30 de noviembre del 2015. Buenas noches.